Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, la idea de este teórico es profundizar en el teórico que había dado Adolfo anteriormente, y por eso un poco me voy a enfocar en los 4 puntos que él había marcado, que es el lugar, el paisaje, en este caso el contexto, hablar de la técnica, en la tecnología, pero la técnica es la forma en cómo se manifiesta la tecnología, y en este caso es el acero, el material, ¿no? El programa, por otro lado, que tenemos que manifestarnos a través de cuál va a ser el sentido, el uso o la función de lo que voy a proponer. Y por último, es intervenir en el territorio es también una acción, es una provocación que se genera a partir de esa intervención. En ese sentido, podemos manifestarnos de distintas maneras, y tal vez en este caso el paisaje que también es medible, por supuesto, es tangible, pero a su vez existe otro paisaje que es inmensurable, es intangible, está también en la interpretación de cada uno de nosotros, ya sea desde un punto de vista técnico, profesional o artístico. Y esa carga va desde la memoria, la abstracción de lo real, para pasar a lo abstracto también, o a lo utópico, que van a cargar el proceso creativo indudablemente. En ese sentido, el mapa de la Tierra, o el mapa del cielo, o el mapa real del lugar, son 3 instancias que yo puedo manejar para entender ese paisaje. El punto 2, que es, si bien sabemos que es la técnica, ¿no es cierto?, el material que vamos a trabajar fundamentalmente es el acero, pero debemos investigar cómo vamos a vincular sus partes, dimensionar sus componentes, cómo llevamos las cargas al suelo, etcétera, cómo va a ser su estructura, y en definitiva, para que esto tenga sentido o lógica, cómo vamos a construir ese objeto para que funcione en forma armónica. Por otro lado, el punto 3, que es el programa, los usos, debemos saber cuál es el uso, para qué va a servir el objeto que voy a construir. El dispositivo diseñado cómo va a ser usado por los propios usuarios, va a ser utilizado, valga la redundancia, y por otro lado, cómo voy a relacionarlos con las preexistencias, ya sean patrimoniales o no, y cómo me voy a vincular con ellas con el mayor de los respetos. Y por último, esa acción, esa intervención, esa provocación sobre el paisaje, el territorio, implica una manera de materializarse que va a tener que buscar como posturas. O voy a generar un contraste, o voy a generar un contraste armónico, o una mímesis con referencia a los objetos que existen o al contexto. En ese sentido, proyectar siempre es investigar, y en este caso, esta postura de investigación siempre está presente, ¿no? Estas son interpretaciones mías referidas al lugar, interpretaciones de lo que uno le sugiere el lugar de pronto, ¿no? Este cielo que permite en forma nocturna visualizar el espacio cósmico, me parece un lugar fantástico, un lugar que nos traslada a otras instancias, a otros lugares del espacio, ¿no? Y ese cielo que también puede ser o nocturno o de día, y que son 2 tipos de cielos diferentes, pero que el paisaje siempre está presente, y están presentes estas capas, que es el suelo, la vegetación y el cielo.
En ese sentido, esa interpretación del suelo terrestre, implica toda una cuestión que tiene que ver con la topografía, no solamente con los lugares donde hay agua, que la topografía no la puedo ver casualmente por el agua, pero debajo de ella hay todo un suelo que está en movimiento, que tiene otro relieve, y el suelo donde está el continente, es decir, donde permanentemente nos movemos, y que tiene también llanuras, montañas, vegetación, desiertos, etcétera, etcétera. Esa interpretación para muchos es una teoría como esta de los terraplanistas, que consideran de que la Tierra es plana todavía, hay muchos de ellos. Otros que entendemos que la Tierra tiene una forma y por eso se sostienen las cosas a través de la gravedad, ¿no? Por otro lado, el cielo, el mapa del cielo, así como existe el mapa de la Tierra, existe el mapa del cielo. Y en ese sentido, entendemos que manifestar esto como un relevamiento, del cual el Observatorio de Córdoba formaba parte de esa lectura, de entender de que la lectura o el escaneo del cielo y todas sus constelaciones, nebulosas, planetas, etcétera, manifestaba esta cuestión a través de estas imágenes, ¿no? Por otro lado, esta interpretación también es entendida a través del movimiento de estas estrellas o de estos planetas a través de fotones o de electrones o de protones, como un movimiento que se traslada en el espacio, generando estas imágenes que son sostenidas por un periodo del tiempo, manifestándose en estas imágenes digitalizadas. Esta interpretación del cielo también es entendida por los artistas de distintas maneras. Magritte lo manifestaba a través de estos ojos, René Magritte, y que es la forma de que él entendía el cielo de esta forma, o Van Gogh, Vincent Van Gogh, a través de este cielo dinámico, donde un cielo nocturno muy cargado, casi como una tempestad, quizás entendido por lo que le manifestaba su espíritu en ese momento, o estaba involucrado con su sensibilidad. O Edgar Degas, con este estudio del cielo, casi como si fuera una perforación en ese momento, ¿no? Para entender este foco de las nubes y demás. Entonces, pero vemos que todos son interpretaciones diferentes, y en ese sentido, la arquitectura también se comporta así, ¿no? El maestro quizás del acero inicialmente, de Gustave Eiffel, allá en el 1889 en París, en la exposición internacional, bueno, se manifiesta a través de este monumento, que aún hoy es un monumento que caracteriza a todo un país y a una ciudad. Por lo tanto, esto es, por supuesto, todo acero, ¿no? Puro. En Córdoba tenemos, por suerte, 3 obras de Gustave Eiffel, también en acero. La rueda giratoria, que está en el Parque Sarmiento, que ha sido restaurada por intervención del arquitecto, con el cálculo para poderlo poner en funcionamiento, de Daniel Moisset, y que este fue una rueda giratoria que que compra el gobierno de Córdoba al gobierno de Tucumán, que estaba ya abandonado. Nunca funcionó bien. Aún hoy se lo tiene como una réplica prácticamente visual. Muchos dicen de que hay una mala construcción y que a partir de eso
no es muy estable la estructura, ¿no? Por otro lado, en San Vicente existe esta casa, que toda prácticamente en su totalidad de acero, con muy pocos elementos en otro material, en hormigón, pero tanto su envolvente como su estructura y sus pisos, entrepisos y cubiertas son de acero. La casa está en el barrio de San Vicente, creo que había dicho, y en la localidad en las afueras de la localidad de Capilla del Monte, existe este molino de viento que está bastante deteriorado, pero que, porque no tiene sus aspas en la parte superior, pero que es una pieza muy valiosa desde el punto de vista estética. También es obra de Gustav Eiffel. Eh, Me parece que entender el material, de dónde viene, cómo se procesa y cómo se manifiesta, es entender un poco hacia dónde vamos, ¿no? Esto es una obra de Vladimir Tatlin, allá en 1920, que es el monumento de la Tercera Internacional, y que también es una obra absolutamente toda de acero, ¿no? Por supuesto es una pieza icónica, no tiene ninguna función, simplemente casi como la Torre de Babel, eh, bueno, rememoraba un poco el aniversario de la Revolución Bolchevique. Eh, Acá en Córdoba, y esto es una obra que me parece muy interesante de arquitectos jóvenes de Córdoba, eh, que es esta casa en la Paisanita, que es una casa para fin de semana, de Tissot, Salas y Castañeda, que está toda hecha con una estructura de andamios, de estructura de acero, recuperada, por supuesto, eh, prácticamente reciclada, sobre la cual se sostiene una cubierta de techo sombra, también de chapas galvanizadas, también recuperadas, es decir, chapas eh, con, con vejez, o sea, es prácticamente una obra vintage, como se usa ahora. Y la estructura tiene una plataforma que lo separa del piso, del suelo natural, prácticamente que es una deck de maderas ensambladas, como si fuera un machimbrado, es un machimbrado, pero tiene una serie de elementos. La obra es muy simple, son dos habitaciones prácticamente, dos espacios, con una galería importante, y la pieza interior está retirada de los bordes, de tal forma que siempre está protegida por ese techo sombra, que no solamente la protege la lluvia, el viento, el sol, sino también le genera un valor térmico importante. Estos son los elementos con los cuales ellos reciclan, y fíjense en los detalles, tanto la clave para sostener en las estructuras, que casi es una réplica de lo que es la estructura de madera de un andamio. Y cómo se separa del suelo a través de esta plataforma de piedra o esta otra de hormigón, que no está apoyada sobre la otra, sino que genera un espacio de luz entre una y otra, eh, manifestando que todas estas piezas necesitan, y yo creo que está acá entendido el, el valor de lo que es el encuentro de cada una de las piezas, y cómo todo eso, la obra entra a ser como honesta, porque se muestra tal cual es, con los vínculos, se deja al desnudo esa cuestión de los detalles, no se esconde nada. En ese sentido me parece una obra muy interesante. Eh, Esa es la clave de los encuentros, de los nudos, con un pequeño caño que está soldado, los otros dos lateralmente, de tal forma de generar un punto de apoyo. Y bueno, en el paisaje queda bastante integrada a partir de esta cuestión de la vejez puesta en valor, ¿no? O de este reciclado.
que me parece muy interesante. Por otro lado, en el paisaje prácticamente se encuentra como algo natural, solamente es un muro acá que contiene el objeto arquitectónico y permite de que el agua de lluvia drene por sus costados. Esta obra, que es de Sáenz de Oiza, Francisco Javier Sáenz de Oiza, es un refugio en Oropesa, es del año 60, se le dice que es como, o sea, la bautizan como la casa árbol, casi es como un mangrullo para nosotros, es como un lugar para mirar. Todos estos dibujos son dibujos originales de Sáenz de Oiza, y es como una torre por la cual se va ascendiendo hacia distintos planos o lugares de la propia casa, y termina con un techo casi como un techo mirador, un techo de contemplación por arriba de la copa de los árboles, para poder entender el paisaje, el contexto, ¿no? Bueno, en este caso, el metal pasa a ser casi como una cuestión manejada, que está escondida dentro del envolvente y se manifiesta allá arriba en la cubierta de techo prácticamente. Esto como un detalle constructivo, pero me parece como que el contexto de este refugio casa pasa a ser una cuestión sugestiva, provocativa y sugerente, ¿no? En ese sentido, el contexto me hace recordar un poco al lugar donde tenemos que trabajar e investigar, que es el observatorio. En otro contexto, y entendiendo un poco cómo deberíamos trabajar, el Parque de la Villette en París, obra de Bernard Tschumi, allá en 1982-1983, se manifiesta a través de una estructura de senderos ortogonal que está dada por un cierto orden y que en el encuentro de cada una de esas coordenadas existen folies, esas folies que son estos objetos en rojo, que cada uno tiene su función, son como lugares de encuentro, lugares donde la gente se encuentra, una florería, un kiosco, un pequeño planetario, un lugar de información, etc. Y que son todas absolutamente piezas en acero, ¿no? Pintadas en rojo, porque esa es una manifestación, pero son metálicas, ¿no? Me parece como que es muy interesante esto lo que genera. En algunos casos estaba ubicada al borde de un canal de agua y funciona como un molino, quizás, un molino de agua de estos antiguos holandeses. Bueno, en otro orden, esta otra obra que es un manifiesto, una especie de instalación, no una especie, es una instalación, se llama 120 puertas, y es una obra de Peso, de Mauricio Peso, que es un chileno, y Sofía von Straussen, que es su señora. Esta obra es del 2003, y bueno, se manifiesta también en un territorio muy, un espacio verde, un espacio público, y parte de toda una cuestión modular a través de una estructura metálica que está separada del suelo, pero absolutamente modulada, para manifestar estas puertas también que son metálicas, casi como si fuera un laberinto. Y fíjense en ustedes la precisión, por un lado de la planta de pilar, la planta de fundaciones, las vigas, cómo se entrelazan y cómo se termina construyendo esta pieza que es absolutamente cuadrangular, ¿no? Y cómo las puertas van buscando el sentido para manifestarse casi como si fuera un juego en el espacio, para poderlo entender, ¿no? Muy interesante. Esto se manifiesta de esta manera, y por supuesto todas las piezas constructivas para llegar
a la construcción de este elemento artístico que tenemos también los arquitectos y que se manifiestan a través de estas instalaciones. En Basilea, Herzog and de Meuron realizan esta especie de pieza metálica, de este cubo, de este box o de esta caja, según sea como quieran buscarlo. Es una caja que esconde elementos de señalización para el ferrocarril y que al estar al desnudo visiblemente no era algo agradable. Entonces ellos lo recubren con estas lamas, estas piezas metálicas que generan una imagen un poco más aprehensible para la ciudad y menos estéticamente más agradable, por supuesto, ¿no? En otro lugar, digamos, como la plaza para los países catalanes de Elio Piñón y de Albert Viaplana, esta plaza que genera estos grandes pergolones que han tenido muchas generaciones posteriores, bueno, me parece como una obra muy interesante, muy simple, sobre un solado, y estas pérgolas, muy estéticas, por supuesto, han servido para lugares de encuentro, nos encontramos allí, o lugares de protección, en una plaza prácticamente seca, o lugares para sentarse, porque había una pérgola quizás más baja, con otra lógica. La cuestión de la cubierta quizás con esa especie de pieza plástica, digamos, traslúcida, que le da como una especie de tiñe, como una sombra sobre el suelo. Y ustedes se fijan los elementos de iluminación que están dentro de una misma lógica, como los elementos de equipamiento, ¿no? Y estamos hablando de una obra que tiene por lo menos 20 o 30 años. Tony Girones nos lleva a esta adecuación de un espacio natural, que es un yacimiento romano de Cantacó, y él encuentra unos restos de un palacio romano. Esta obra es del 2012, y trabaja, como en muchas de las otras obras que tiene Tony Girones, trabaja con el hierro forjado, el hierro de la construcción, construyendo estructuras casi como si fueran unos gaviones para sostener las piedras o sostener las plataformas. Y termina construyendo una plataforma como si fuera, no reconstruyendo el palacio, sino buscando un lugar para absolutamente como un gran mirador, ¿no? Y ustedes se fijan de la sutileza de lo que es la estructura de acero a través de estas redes de contención de la piedra extraída en ese yacimiento, casi como un trabajo de resiliencia, de volver a hacer volver a construir, a reconstruir el espacio natural, ¿no? En ese sentido, esas mallas de contención sostienen todas las piedras del lugar y terminan como plataformas para construir este mirador natural, ¿no? Y este contraste entre el gris y el óxido propio del acero, bueno, genera esta paleta, por así decirla, desde el punto de vista de un pintor, muy sugerente, muy propia y atractiva, ¿no? Carme Pinós, una arquitecta también catalana española, es muy sugerente a través de esta obra en Australia, en Melbourne, en un parque, un espacio público,
donde propone estas piezas que son prácticamente dos triángulos metálicos de estructura, recubiertos por unas celosías de madera, y prácticamente como si fuera un origami, un plegado, que intenta generar estos espacios que no tienen una función determinada, son como lugares de encuentro, casi como un pabellón abierto, ¿no? Me parece muy interesante, tanto desde lo aéreo como desde lo pedestre. Es una obra reciente del 2018. Eh, bueno, me parece como que eh, partiendo de otra mirada, ¿no? Me parece muy interesante. Por otro lado, y viendo también que como tenemos que trabajar en un parque público, esto es la intención final del observatorio, busqué estas cuestiones que es de una artista americana, que se llama Maya Lin, galardonada y premiada en otras instalaciones. Estas son instalaciones con unos plegados en la tierra, que me parecen que en el territorio se adaptan y proponen una cuestión muy interesante desde el punto de vista artístico, eh, buscando quizás como una armonía con el paisaje circundante natural. Y en este sentido, u otras piezas que son quizás hasta más orgánicas, pero que tienen que ver también con incorporarse al paisaje, pero no produciendo un absoluto contraste, sino una búsqueda de algo que se integre, ¿no? Su obra más destacada es el monumento a los caídos en Vietnam, en Washington, D.C., y que es prácticamente como un tajo en el territorio, y que esto genera, donde aparecen en estos muros los nombres de todos los caídos, y prácticamente es una obra que caminándola sí te llega mucho, es muy sugerente, muy propia para entender el sentido del monumento, y que tiene una lógica quizás con monumentos existentes, el obelisco clásico de Washington, como vinculado con este camino y con los soldados que tienen que ver a dónde me voy a parar, dónde camino, dónde me quedo parado. Inclusive los lugares de iluminación nocturna de este monumento están sugeridos en el suelo, prácticamente ni se ven. En Talca, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Talca propone un trabajo de final de carrera que tiene que rondar en el orden de los $3.000 aproximadamente de costo total. Entonces los alumnos tienen que hacer una construcción, tienen que resolver una construcción y conseguir ese presupuesto. En tal caso aparecen estas piezas construidas en uno, ¿no? Realmente, donde se mezcla un poco madera y metal, en este caso junco, para encontrar estos artefactos como si fuera un lugar de encuentro en un espacio público. Y bueno, a mí me parecen muy interesantes estas piezas, como estas otras. El de abajo de la derecha es un tanque de agua en un cementerio, que el grupo de arquitectos o alumnos, como quieran llamarle, no había agua en el cementerio, entonces tienen que construir un tanque, y el tanque pasa a ser como un hito dentro del propio cementerio, porque necesitaban agua para llenar los floreros, para poner las flores de agua, y bueno, esa idea parte de esta construcción, ¿no? O como otros lugares de estos de acumulación de algún cereal, como si fuera un silo, o este otro que me pareció de una sensibilidad absoluta, que es como un bicho canasto, un gusano, colgado desde los propios árboles con una iluminación interior. Y esa estructura es acero, no es
Lo traigo acá por esto. Y entonces esto, a la noche, queda como una pieza muy, de una sensibilidad absoluta, ¿no? O estos otros caminos que, si ustedes se fijan, fíjense cómo arranca esta rampa entre la vegetación, que acá no necesito en el primer tramo baranda. La baranda aparece después, y no aparece de golpe, aparece primero para una baranda baja, como para niños, y después toma otra curvatura más hacia arriba, ¿no? Y ustedes ven que la deck de madera se integra con estas hojas propias de esta época de otoño. eh, Me parece como, si bien es una estructura que está mezclada, madera con metal, pero podríamos también integrarlo a través del metal, porque entre la madera y el metal hay como se pueden armar estructuras, hay un camino bastante fino, ¿no? Eh, Esto otro que presento es el Hello Hood argentino, que el arquitecto Juan Balsa, integrante de la cátedra, en algún momento tuvo su trayectoria o pasó por esto, es una experiencia que en algún lugar de nuestro país, creo que en Entre Ríos se dio alguna vez, se manifiesta en este como una especie de encuentro donde se hacen experimentaciones, se hacen propuestas uno en uno con madera para construir estas piezas que después se hace toda una exposición en algún lugar, en otra región, donde se están exponiendo todas las maquetas, las fotografías, y aparte del encuentro de juntarse estudiantes y arquitectos de distintos lugares, se manifiesta en esto de, de que es un lugar donde se producen intercambios, se encuentran los estudiantes a través de la música, de convivir durante, creo que son 9 días, si mal no me acuerdo. Y bueno, aparecen todas estas piezas. Por supuesto, todo esto está organizado y esponsoreado por distintos entes de fabricantes de productos, de maquinarias, de pinturas, bueno, una serie de organizaciones que están por detrás de todo esto. Y estas piezas que me parecen de altísima sensibilidad y como resultado, bueno, creo que esto es lo que de alguna forma, si bien son hechas en madera, pero podrían estar construidas en acero. Bueno, quería terminar con esto, que me parece como que si no estuviéramos en pandemia, ojalá pudiéramos hacer este tipo de encuentros que tienen que ver con el toco madera nuestro, en mucho se asimila a ello, del cual participamos alguna vez y algunos producidos en algunos lugares como el Colegio de Arquitectos que se instaló el objeto que desarrollamos el grupo nuestro juntamente con Adolfo Mondeja. Un abrazo a todos, cuídense, nos estamos viendo.